Y este libro lo encontramos después de Hebreos, ahí por las cartas del apóstol Pedro. Santiago capítulo 1. Y versículo 12, ahí vamos a tener la lectura en esta tarde, y cuando ya lo tenga, nos podemos poner todos en pie y vamos a leerlos todos. Para los que no están muy familiarizados con la palabra del Señor, esta carta de Santiago es semejante al libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Es bastante recta cómo se dirige el escritor, bastante fuerte, pero es bien necesario. Y mientras estaba esta semana estudiando, Dios me daba este mensaje, y aquí nada más vengo a hacer el delivery nada más. Así que gracias a Dios que Dios hizo lo que iba a hacer en mi vida, y ahora pues yo espero pues que lo reciba con gozo. Dios va a ser de mucho beneficio para su vida. Dice la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 12, y lo vamos a leer siempre en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, voy a parar ahí por los que no entiendan la palabra, eso significa malos deseos o deseos fuertes de hacer algo, sean cosas buenas o sean malas, pero como la está explicando acá, está diciendo cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Yo le ruego, Señor, de que nos hable a nuestra vida, Señor, como siempre lo sabe hacer. La palabra suya siempre llega a tiempo, Señor, porque usted conoce nuestra necesidad, lo que necesitamos hoy en día, Señor. Hay gente pasando distintas necesidades, hay gente enfrentando distintas pruebas, Señor, en este día. Yo le ruego, Padre eterno, que pueda ser de mucha bendición para ellos, como lo ha sido para mi vida, para poder, Señor, resistir las pruebas, como su misma palabra lo dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Yo le ruego, Padre Santo, que podamos estar agarrados de su mano, Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Luego podemos resistir los ataques del enemigo. Le damos gracias por cada uno de los que están en este lugar, oh Señor, Dios mío, que podamos recibir esta palabra con gozo para que dé fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Van a salir los niños un momentito, parece. Y nosotros vamos a continuar con el culto. Dice el tema, ¿cómo resistir la tentación? Pueden tomar asiento. ¿Cómo resistir la tentación? Cuando pueda, me consiguen un vaso de agua, por favor. Hay 3 palabras aquí en este pasaje que hemos leído. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí encontramos una gran bienaventuranza. Encontramos también la palabra que es prueba y la palabra también que es tentación. Son cosas, yo me voy a basar un poco más en el versículo 12, lo vamos a desglosar un poquito para que sea de bendición a nuestra vida. Allí está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La bienaventuranza es feliz, que reciba gozo cuando nosotros soportamos una tentación. Dios quiere que si nosotros soportamos esa tentación, vamos a ser felices después. Les voy a poner un ejemplo bien facilito. Esto sí que va a estar, pero bien fácil acá para ilustrárselo bien. Cuando hay mucha gente, ¿a cuánto le gusta ir a los buffets? Ya sean chinos, americanos o lo que sea, le gusta ir a los buffets, ¿verdad? A otros que no, o no quiere decir, ¿verdad? A mí no me gusta. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque no me da la cuenta. Porque mi esposa solo come como 3 onzas de comida. Y yo le digo que, y no se puede llevar para la casa. No, no nos da la cuenta. Le digo, porque voy a ir a pagar, no sé, 10, 12 dólares o cuánto cuesta y lo que va a comer, le digo, quizás lo costo de unos 3 dólares. Entonces le digo, no nos conviene ir ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a esos lugares y después pasamos por donde está el cheesecake, ¿verdad? Grande, y como ahí, pues a lo que pueda. Y siente uno que es una gran tentación. Entonces, parece que le está tocando las costillas a Camila, ¿verdad? Entonces, está, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y están los platos limpios acá y las cucharas ahí y el café ahí cerquita también. Y el pan, y a veces ya lleno de comida, ¿verdad? Pero se ve bueno el cake y agarramos el pedazo y nos sentamos. Bueno, porque no soportamos aquella tentación. Luego salimos, a veces la persona experimenta, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Comí demasiado, dice, hasta a veces triste y quiere mejor acostarse a dormir. Por eso le digo que va a estar fácil. Y luego lleva aquel remordimiento que comió demasiado. Mejor no lo hubiera hecho. Esto es algo sencillo. Entonces experimenta la tristeza, el cansancio, el remordimiento. Y dice el escritor acá, felices aquellos que soportan la tentación. Y pasó a un lado donde estaba la tentación cuando me refería a comida, pero esto puede ser cualquier cosa. Pasó al lado y no tocó de aquella tentación. Y se va feliz, contento, sabiendo que estaba al lado de la tentación, como aquella persona que en el mundo tuvo la adicción al alcohol, a las cervezas, y después llega a comprar a la misma gasolinera y hay 190 grados de temperatura afuera y pasa por ahí y ve aquellas botellas hasta sudadas allí, ¿verdad? Heladas que están, y pasa la persona y se acuerda, ¿verdad? Que eso era antes. Ahora con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y recibe aquella fortaleza y ahora somos felices porque soportamos aquella tentación. Pueden haber muchas clases de tentaciones, pero cuando nosotros las soportamos, entonces dice Santiago, bienaventurado, va a ser feliz, va a tener gozo aquel que soporta la tentación. Y aparte de eso, también
recibirá de Dios la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Vamos por paso. Vienen también lo que comúnmente se le llaman pruebas, situaciones que llegan a nuestra vida y que nosotros no tenemos control sobre ellas, sino que simplemente llegaron. Cualquier cosa puede pasar. Llegando a la casa puede ir cuando le llaman que tiene un familiar enfermo. Y a veces nosotros estamos con las manos atadas, que no podemos hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo un fin de semana que agarramos de vacación con mi esposa, ¿verdad? Y nos fuimos unos 2 días de vacación. Llegamos el sábado en la tarde a la casa, ya poniendo la mente junta para agarrar para el siguiente día y la labor de los domingos y todo eso. Cuando de repente como que una cosa tras otra, o sea, ya me quedé pensando, ¿verdad?, ¿qué más será lo que va a pasar? Me dice mi esposa, me voy yo, ¿verdad?, a empezar a estudiar, y me voy y me dice, ven acá, me dice que debajo del zinc, aquí del lavamanos, ¿verdad?, esto está lleno de agua. Y yo, ok, está bien, entonces ahí tiene que haber una válvula que se puede apagar y eso puede esperar para otro día. Ahorita tengo otras cosas más importantes que hacer. Cerramos el agua y luego no sé qué más pasó. Al ratito la llamada por teléfono de David, que va para el hospital, que se cayó y se ha hecho una gran herida en la pierna. Y yo me quedo pensando, entonces son cosas que simplemente llegan a la vida. Y las pruebas son cosas que suceden externamente a nuestro alrededor. Lo despidieron del trabajo, cualquier cosa puede pasar. Cosas que surgen externamente, pero que afectan internamente, emocional. Lo pueden afectar a nosotros. Y a veces puede ser tan grande la prueba que podemos llegar a pensar de que hasta Dios nos ha abandonado. Pero acordémonos que las pruebas son necesarias en la vida de cada persona, porque ellas nos enseñan 2 cosas. Esto no estaba en mis notas, pero ya que me acordé se lo voy a decir. Nos enseñan 2 cosas. Nos enseñan a depender más de Dios, a conocer más a Dios y a entender, como dijo David, que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aprendemos a confiar más en el Señor, crecemos en fe en esos momentos, conocemos más a Dios y aprendemos a conocernos más a nosotros y nos damos cuenta lo débiles y frágiles que somos y que separados de Dios no somos capaces de hacer nada. Entonces, en el proceso de las pruebas son necesarias en la vida porque nosotros en ese momento crecemos más, aprendemos a conocer más a Dios. Nos atacan en lo externo, pero nos afectan internamente, emocional. Luego viene la otra palabra que es la tentación. Esto es distinto. Bienaventurado, tenemos pruebas y tenemos también la tentación. La tentación, eso ataca primero internamente. Esa llega a lo que nosotros le decimos mente. Y por eso siempre yo les he aconsejado que cuidemos estas 2 puertas que tenemos nosotros por donde el diablo se mete. Por la vista y por el oído. Son las 2 puertecitas que usa en el ser humano y entra. Y afecta internamente el pensamiento. Y luego afecta lo externo, lo alrededor. Supóngase que dentro de la familia, y este ejemplo es un poquito más delicado, pero ya ha pasado. Dentro de la familia X surgió una separación en un hogar. Afecta a ellos mismos y afecta también a los que están a su alrededor. Entonces, comenzó en la mente, llegó internamente, pero luego afectó todo
nuestro alrededor. Afecta lo externo, la tentación, y también llega a afectar lo eterno, porque si no la soporta, eso se convierte en pecado y la paga del pecado es muerte. Termina separado del Señor. Ahora, quiero dejar esto también claro, que convertirnos nosotros en cristianos no nos tiene absueltos de enfrentar pruebas. Es más, dice aquí el escritor, quizás me voy a adelantar un poquito, pero es más, las pruebas, aquí dice, en otro versículo, en el 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si hubiera sido otra intención del escritor, él hubiera dicho, si por si acaso llegan, ahí se gozan. Pero él está dando una seguridad que le van a llegar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces las pruebas es una seguridad de que van a llegar. Luego, lo que quería explicar y ser claro es que por ahí hay personas pensando que convertirse en cristiano nos va a tener absuelto de todas esas cosas. Y eso se debe también a causa de tantos movimientos a nuestro alrededor. Hay gente ahora mismo desde las iglesias, lamentablemente, vendiendo milagros, predicando de que si llega el Señor va a recibir sanidad, y yo lo creo, ¿verdad? Que Dios lo puede sanar, pero a veces no es el caso de todas las personas, y nosotros no somos Dios para garantizarle a la persona que va a recibir sanidad. Lo que le podemos garantizar es que va a ser salvo. De allí todo depende del Señor si lo sana o decide llevárselo para el cielo. Entonces, dado a ello, hay personas que llegan con una idea distinta y creen que al llegar al evangelio sus problemas se van a terminar. Hay otros que posiblemente le predican o le enseñan que va a salir también de la pobreza, y eso es erróneo. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, que los pobres siempre los íbamos a tener, y eso para enseñarnos a nosotros de que les regalemos algo también, ¿verdad?, a los que tienen más necesidad que nosotros. Y la persona se desanima por eso, porque llegó con una idea distinta. Entonces son cosas que ya están establecidas de que van a acontecer, las pruebas y las tentaciones. Luego por ahí aparece otro movimiento que le dice que va a parar de sufrir. Entonces, enseñándole a la gente que pare de sufrir, que ya no sufra más, en vez de enseñarle que pare de pecar, gloria al Señor, cuando debería de ser, ¿verdad?, el mensaje de hoy en día, para que pueda entrar al reino de los cielos, gloria al Señor. Entonces aquí nos está diciendo el escritor que nosotros seremos bienaventurados si nosotros podemos soportar la tentación, que es una seguridad que van a llegar a nuestra vida. Ahora le voy a dar unas estadísticas que posiblemente lo van a sorprender. Según las estadísticas muestran, porque tanto usted y yo tenemos tentaciones todos los días. Le preguntaron al evangelista Billy Graham cuando tenía como 85 años que si siempre tenía tentaciones en su vida. Y él dijo, ¿verdad? Sí, claro, tengo siempre tentaciones. Bueno, no las mismas que tuve, dice, cuando tenía 18 y 20 años. Dice, hoy son totalmente distintas, pero siempre tenía tentaciones. Entonces, quería ver, ¿verdad? Y me puse a pensar las tentaciones mías y le preguntaba a mi esposa cuáles son las tentaciones que ella enfrenta. Y si vamos acá, ¿verdad?, podemos hacer una encuesta y cada uno, ¿verdad?, está batallando con algunas tentaciones y que vamos a ser tentados. Y ser tentado no es pecado. Pecado es cuando cedemos a la tentación. Eso lo tenemos que entender bien. Entonces, en Estados Unidos,
la tentación número uno que hay aquí en este país es la tentación al materialismo, a acaparar más. O sea, según una fuente que hace estadísticas en las iglesias, dijo que la tentación número uno aquí en este país, en el pueblo cristiano, es la tentación a adquirir más, a tener más cosas y aún hasta quedarse con el dinero que le pertenece a Dios, porque Dios ha establecido un sistema de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ofrendar para el Señor. Entonces, el materialismo, el deseo de alcanzar más cosas, eso viene a alcanzar o a ponerse en primer lugar. Luego, en segundo lugar, viene lo que es el orgullo de la persona, gente que se cree mejor que los demás, gente que cree que es más popular, a grado que hay gente que no le gusta escuchar predicar a otro predicador porque creen que ellos son los mejores. Hay artistas que no les gusta escuchar a otro, sino que solo escucharse a ellos mismos porque creen que son los mejores. Está el número 3, que es lo que se le llama egocentrismo, gente que siempre quiere ser el centro de atracción, que su mirada esté puesta todo el tiempo en ellos, que siempre, o sea, recibir siempre la gloria. Ese es el egocentrismo de la persona, va como número 3. Como número 4 va algo que es bien común para todos los que estamos acá, y es la pereza. Eso es como número 4, el deseo de dormir cuando nos ponemos a leer la palabra del Señor. A muchos les baja sueño, a otros les da pereza orar, a otros les da, ¿verdad?, pereza venir a la iglesia o levantarse temprano. O sea, eso lo ataca a mucha gente, aunque haya dormido 12 horas la noche anterior. Si alguien abosteza al lado suyo, le da sueño, también comienza a bostezar. Eso nos ataca a todos. Entonces debemos de vencer esa tentación. Es algo que nosotros estamos batallando también. Luego, como número 5, viene lo que es la ira y la amargura, algo que ataca a mucha gente, que con poquito se irrita, se pone, ¿verdad?, sus nervios alterados, algo que también los ataca. Y por último también viene lo que es los deseos de la carne, que eso lo ataca a todo mundo también, y que ha destruido muchas familias, ha destruido tantos ministerios, ha destruido la vida de muchos cristianos, porque su integridad ha quedado por el piso y lo ha perdido todo. No obstante, Él está diciendo que nosotros debemos de tener en cuenta, de soportar esa tentación, para que nosotros podamos ser dichosos, podamos ser felices. Luego, ahora, otra estadística también es que quien resiste la tentación es una persona feliz. Eso ya lo dijimos. Ahora, lo que quería explicar es que los que encuestaron dijeron que los que habían decaído o que no habían soportado la tentación habían tenido dos cosas en común. Uno, se había descuidado de pasar tiempo con el Señor. Eso, de los que cayeron en tentación, 80% de ellos fueron aquellas personas que se habían descuidado de estar cerca de Dios, buscando al Señor en oración, en la lectura y todo lo que a nosotros nos alimenta. Luego está un 50 y algo % que cayeron en tentación a causa del cansancio físico, y muchos de ellos tenía que ver con el materialismo, porque hay gente que pasa cansado, porque pasa solo trabajando, queriendo acaparar tantas cosas. Eso le trae cansancio físico y no
no puede pasar tiempo con Dios porque físicamente está cansado. Eso me quiso atacar a mí en el 2004. Yo estaba trabajando en un lugar que me demandaba que tenía que trabajar casi toda la noche el sábado, llegar de madrugada, y el domingo me estaba durmiendo en el templo y dije, esto no puede seguir así. Dios tiene que proveer algo distinto porque yo no me voy a gozar en la casa del Señor, y yo quiero ir a la casa de Dios, si es posible, bien descansado, con mi mente abierta para recibir la palabra que Dios nos va a mandar ese día. Entonces tiene que haber también determinación para que ese cansancio físico no vaya a producir una tentación y el diablo se vaya a aprovechar, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso el Señor, en contra de la tentación, él dice: orad y velad para que no vayamos a caer en ninguna de esas tentaciones. Gloria a Dios. Felices aquellos que soportan la tentación. Gloria a Dios. Cuando alguno es tentado, dice la Biblia, no diga que viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. Como número uno, yo quiero que veamos el origen de esa tentación. ¿De dónde viene? Dice ahí el texto que cuando nosotros somos tentados, no digamos que hemos sido tentados de parte de Dios, porque hay quien que se quiere arropar en que, bueno, que fue que vino, ¿verdad?, su vida. Y la mera realidad de las cosas es que nos encontró descuidados, así como lo estamos diciendo. Y les voy a poner otro ejemplo. Cuando los niños de nosotros iban creciendo, ¿verdad?, y cualquiera ya estornudaba a alguien en la escuela, ya llegaban enfermos. Y yo les digo a ellos, ¿verdad?, es que ustedes tienen que alimentarse distinto. Coman tortillas, arroz y frijoles, ¿verdad? Eso los va a hacer fuertes, pero así con ham and cheese va a ser bien difícil. Tienen que estar alimentados distinto. Entonces, para el cristiano es igual. Si descuidamos nuestra alimentación, allí pasa la persona marchita todo el tiempo. Llega el diablo que no tiene misericordia y de un solo se lo arrebata. Entonces, en lo físico es igual, en lo espiritual es igual. Debemos de estar teniendo una buena nutrición para que podamos estar fuertes en contra de las acechanzas del enemigo. Amén, hermano. No se goce esta tarde. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Yo me gozo en el Señor. Sino que cada uno, dice la Biblia, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, de sus propios deseos fuertes es jalado y no soporta. Entonces de ahí es donde viene. Pero hay personas que en ese momento es natural del ser humano que nosotros le echamos la culpa a alguien. Ya nos tropezamos en una grada, ya dicen no, que el estándar es de 10 pulgadas, ¿verdad?, de ancho, y que estaba muy angosta. Y la realidad es que nosotros teníamos que estar viendo ahí, ¿verdad?, y saber que el pie no iba a caber así, sino que tenía que ponerlo de lado para que no se fuera a caer. En lo espiritual es igual. Un hermano mío dijo una vez, ¿verdad?, que hay gente que anda con tanto deseo de caerse, dijo que se come una banana y tira, dice, la cáscara al frente para luego pararse en ella y caerse y ya tener un achaque a quien echarle la culpa. Pero eso no es solo nosotros, sino que eso es general de todo ser humano. Y eso es lo que Santiago quiere dejar en claro aquí. Que no le vayamos a echar la culpa al diablo, que no le vayamos a echar la culpa al hermano, que no le vayamos a echar la culpa a este ni al otro, sino que cada uno, dice, cada uno de nosotros, siendo tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es, ¿cómo sería la palabra? Que es arrollado y luego es seducido a hacer lo que no conviene. Cuando el hombre en el huerto, cuando tuvieron ese primer encuentro que vino el pecado,
llega Satanás y comienza a atacar a la mujer, a Eva. Esto es bien común, que todos lo sabemos y no habría que ir hasta allá y explicarlo cómo sucedieron las cosas. El punto que quiero llevar, que cuando le dice a Adán que por qué había hecho tal cosa, y viene Adán, le dice, ¿verdad?, que fue la mujer. Y es más, ¿verdad?, le dice, fue la mujer que tú me diste. En otras palabras, ¿para qué me diste esa mujer? Entonces, echándole la culpa no solo a la mujer, sino también al mismo Dios. Si tú me hubieras dejado solito, yo estuviera aquí bien tranquilito. Yo le digo a mi esposa ayer, ¿verdad?, tuve la oportunidad de hablar con una persona que había estado queriéndome comunicar, y él también y llamándome a mí, y no nos conocíamos. Y entonces, y le digo, tuve la oportunidad de hablar con esta persona. Entonces, y le digo yo, ¿verdad?, y entramos un poquito de detalles, y le pregunté por su familia, por esposa, por niños, y me dijo, le digo, que está soltero. Vamos, le digo yo, bien inteligente. Entonces, sigue soltero, ¿verdad? Entonces, me dice, porque me acordé de esto, ¿verdad?, de Adán. Así no va a tener que echarle la culpa a nadie, ¿verdad?, de cualquier cosa que pase en la vida. Entonces, él se vio con aquello, y esto es común del ser humano. Le pregunta a la mujer, ¿y por qué agarraron del árbol que yo les dije que no fueran a tocar? La serpiente, le dice, me engañó. Ya viene ella, le echa la culpa a la serpiente. El hombre le echa la culpa a la mujer, y le echa la culpa también el diablo. Y desde entonces, aun cuando llegamos tarde a la iglesia, siempre tenemos a quien echarle culpa. La luz no cambiaba, el carro no prendía, o la plancha no calentaba, o no se terminaba de cocer la comida, cualquier cosa, siempre va a haber a quien echarle la culpa, porque el hombre no quiere aceptar la responsabilidad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces, Santiago quiere dejar claro que nosotros no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. En primer lugar, porque Dios no puede ser tentado. No hay quien pueda tocar a Dios y quede vivo, porque Él es santo. Entonces, Él no tiene nada que ver con el pecado. Aún a su propio Hijo, en aquel momento en que estaba en la cruz, Él lo dejó solo por un momento, porque no podía ver el pecado que el Hijo de Dios estaba llevando sobre sí. Él tuvo que esconder su rostro un momentito, porque no podía ver. Entonces, Dios no puede ser alguien que va a tentar a una persona, porque Él es santo. Luego, tampoco dice la Biblia, no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, porque es santo y porque el tentador es otro. La Biblia habla de que Satanás es el tentador, el que nos acusa, aún al mismo Hijo de Dios. Imagínense, y esto es poderoso. Sale el Señor para el desierto, porque iba a empezar también ya su ministerio. Allá en el desierto comienza el debate con el diablo. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 4, que 40 días estuvo en el desierto, y ahí lo estaba atacando. Y comenzó, sabía que tenía hambre, y esa es otra cosa, que el diablo sabe perfectamente nuestras debilidades, y nos va a atacar conforme sea nuestra debilidad. Por ahí va a llegar. Entonces llega y le dice, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva nuevamente y le enseña, ¿verdad? Lo llevó al pináculo del templo, que se tire de ahí porque Dios tiene los ángeles. Y luego continúa aquella conversación
con aquel deseo de hacerlo pecar, hasta que le dijo que le iba a entregar todos los reinos del mundo si postrado se arrodilla delante de él. Y le dice que él, la Biblia dice que, que solo a Dios adorarás y a él solo servirás. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Entonces vemos que la tentación llega y comienza a querérsele meter en la cabeza para que luego comience a caminar hacia el mal. Eso es la tentación aún al Señor. El diablo es el tentador, el mentiroso, el que nos tienta, el que nos acusa. Entonces esto no puede venir de Dios. Pero hay algo tan profundo que tuvo valor de tentar al mismo Hijo de Dios. Por 40 días lo anduvo tentando allá en el desierto. Pero hay algo tan profundo que a mí me llena de gozo, que cuando ya el Señor había sido crucificado en la cruz, lo habían sepultado, pero luego aparece que el Señor resucita, y luego aparece el Señor que se les presenta a los discípulos. La Biblia dice que por 40 días anduvo también apareciéndose a los discípulos. Estaban pescando en un lugar, estaban sentados en otro lugar, cuando de repente llega diciendo: paz a vosotros, gloria al Señor. Por 40 días también se les apareció después de que había resucitado de los muertos. Durante esos 40 días no se escucha hablar nada del diablo que se le haya presentado queriéndolo tentar, porque se da cuenta que ahora ha sido derrotado. Ya la guerra la había perdido. El Cristo de la gloria había resucitado. Gloria al Señor. Sabía que el Señor les había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo dominio estaba sobre el Señor. Nos acusa a nosotros día y noche. No pensemos que si nosotros somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Gloria a Dios. Como número 2, si me puede ayudar, hermano, vamos a ver, aparte de eso, vienen lo que son las etapas. Y esto yo quiero que le pongamos mucho cuidado, porque así trabaja el diablo. Viene el diablo junto a la naturaleza pecaminosa de cada persona. Llegan los malos deseos. Luego vemos nosotros que la persona es seducida y comete el pecado, y el pecado la muerte. Y si vamos para arriba, vemos que si la persona resiste, recibe esa victoria y por consiguiente vida eterna. Entonces dice la Biblia, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, da a luz la muerte. Como hijos de Dios tenemos este cuadro perfecto que lo ilustra aquí Santiago también, como ocurre a una persona o a un bebé cuando nace. Primero viene, los que ya son casados acá, se acuerdan que primeramente, ¿verdad? Hubo una primera mirada, y eso es lo que hace el enemigo. Una mirada a primera vista, luego después viene otro poquito más. La persona, los que se casan, no se conocieron ayer y se casaron hoy, sino que hubo un proceso. En la tentación que lo lleva al pecado, trabaja de la misma manera. Como dice él, cuando es concebido y después da a luz, o sea, es el mismo proceso que él está hablando. Que primero una criatura es concebida, luego nace, luego madura, y ya después la persona muere. Es el proceso de la vida. Y es precisamente lo que él está diciendo. Primero es concebido en la mente. Y dijo un evangelista de aquí de California que nuestra mente es un gran campo de batalla.
Hay una guerra grande. Lo que Pablo dice también en sus cartas, que la carne con el espíritu tienen esa gran lucha, porque uno quiere jalar para un lado y la otra quiere jalar para el otro lado. Entonces la mente de la persona es un campo de guerra, un campo de batalla, donde los pensamientos buenos llegan, los pensamientos malos llegan. Hay gente que dice: ya estuvo acá con esta situación, mejor me voy de la casa. Yo me acuerdo, aquí en Fort Mill sucedió una pareja, ¿verdad?, de personas que ganando buen dinero, o sea, que no se esperaba algo así. Cuando los dos muchachos terminaron la high school, que se graduaron, dijo el hombre de la casa, el padre de ellos: mi responsabilidad ya terminó. Le dejó la casa, le dejó los 2 carros más caros a la esposa, y él se fue y dijo que ya estaba cansado de aquella situación. Entonces ya eso había llegado a su mente, a saber hacía cuánto tiempo. Pero llegó el momento en que comenzó a caminar y abandonar la situación. Entonces nosotros, nuestra mente es un gran campo de guerra, un campo de batalla. Y este evangelista dijo una vez que nuestra mente es ese campo de batalla, y no podemos, dijo él, evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Los podemos espantar, que se vayan, resistir al diablo, dice la Biblia, y él huirá de nosotros. Se tiene que ir por el poder del Señor. Entonces no le podemos dar cabida a esos malos pensamientos que llegan a nuestra vida. Tener malos deseos no es pecado, ser tentado tampoco es pecado. Darle o ceder la voluntad, allí es donde nosotros entramos en pecado. Y es cuando Dios nos ha dicho que nosotros debemos de estar velando, orando en todo tiempo, porque el diablo no pierde tiempo atacándonos, no importa la edad, no importa cuántos años lleve en el evangelio, no importa su posición dentro de la iglesia. No, a él no le importa nada de eso. Él está siempre buscando a ver de qué manera ataca a nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja. Él siempre, porque es el trabajo. Cristo dijo que el trabajo de él es matar, es robar, es destruir. Pero gracias a Dios que vino el Señor para darnos vida y para que la tengamos también en abundancia. Gracias a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, y esto no lo hago para tirarle piedras al rey David, porque si hay algo que la gente ve en una persona, o que la gente más recuerda de una persona, los que ven los deportes aquí se van a dar cuenta que si un jugador toda la temporada jugó bueno, pero el día de las finales cometió un error, lo recuerdan por aquel penalti que perdió, o por aquel touchdown. Los que ven el fútbol americano, por eso lo recuerdan. Se les olvida todo lo bueno que hizo toda la temporada. Con el rey David surge lo mismo. Siempre que se piensa en David, rápido a la mente Betsabé enseguida, y se olvidan de todas las batallas que logró contra los filisteos, de todo aquel ejército que levantó cuando andaba huyendo en el desierto. Se juntaron con él, dice, los enlutados, los amargados, o sea, aquellos que estaban, ¿sabe? Como esa gente que todo el tiempo anda amargado. ¿No le ha pasado a usted a veces que llega al trabajo y dice buenos días y no le contesta? Ya la gente anda aquella amargura en ellos, y de esa gente andaba ya también, y de esos amargados, de esas personas, ¿verdad? David agarra y levanta un ejército, y vino a ser el ejército más poderoso en esos tiempos. Eso poco se menciona de David, pero más se menciona del error que él cometió. Pero de alguna manera, Pablo dice a los romanos que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de ellas nosotros tengamos una enseñanza. En otras palabras, que nosotros lo voy a parafrasear, para que nosotros podamos aprender
de esos ejemplos. Estando el pueblo en batalla, el ejército de David en guerra, en aquellos tiempos el rey, el comandante de guerra, no se quedaba en la Casa Blanca como hoy en día. Él está en la Casa Blanca dando las órdenes y el ejército peleando allá en el Medio Oriente. En ese tiempo el general, el rey, era el que iba adelante en la guerra. Mientras estaban peleando allá afuera, David estaba en el palacio, en su casa, y comenzó a pasearse por ahí. Cuando comenzó a ver a Betsabé desde adentro de su casa y mandó a llamarla, allí fue donde vino. El pecado llegó a su mente hasta que logró caminar y cometer el error más grande de su vida. Gloria a Dios, porque la espada no se apartó de su casa. Y eso es lo que muchas veces Dios siempre Dios nos ha querido evitar. Y por eso nos dice que soportemos la tentación para que después no vayamos a pasar ese dolor. Se lo quiso evitar al rey David, pero él, mientras el pueblo estaba en guerra, prefirió quedarse, ¿verdad?, en la casa durmiendo o viendo televisión, quizás a saber qué estaba haciendo. Pero lo que sucede es que mientras él tenía que estar en la guerra, se quedó en la casa, y el diablo no pierde su tiempo. Allí llegó el momento del ataque, y eso lo hace con nosotros también. El día que decida, hoy no voy a orar, o hoy no voy a leer la Biblia, o hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a hacer esto, ese día es cuando el enemigo más lo va a atacar, porque sabe que su batería anda como al 15% quizás. Pero si le ve que esa batería está ahí arriba, tiene miedo a acercársele. Gloria al Señor. Le dijo una vez estas personas que practican el ocultismo, le dice a uno de sus estudiantes. Una vez dimos un estudio acerca de esto para los días de Halloween, por esa confusión que hay en esos días. Y me acuerdo que estaba leyendo que un hombre estaba enseñándole a uno de sus estudiantes y le dice, ¿a dónde vivís? Y ya le dijo a dónde. Bueno, antes de empezar a hacer algo más acá, le dice, tenés que irte para tu casa y investigar quiénes son tus vecinos. Y le dice él, y asegúrate que ninguno de tus vecinos es un protestante, le dice, queriendo decir un cristiano, una persona nacida de nuevo. Asegúrate que no tengas uno de esos hermanos de vecinos, le dice. Si uno de ellos, si hay alguien allí, le dice, vas a tener que cambiar de lugar y vivir en otra parte antes de ser un alumno de nosotros, le dice. Porque el día que tú quieras hacer algo en tu casa, si uno de esos protestantes está orando, le dice, tú no vas a poder hacer lo que vas a estar intentando hacer. Eso nos da a entender el poder que tiene también la oración. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Hasta ellos se dan cuenta y le tienen temor a aquella persona que ora. Por eso en ese momento David se descuidó de la oración, se descuidó de la búsqueda de Dios. Cuando nosotros andamos con esa batería cargada, el diablo lo tiene que pensar dos veces para acercarse a nosotros. Gloria al Señor, porque sabe que va a salir derrotado. Gloria a Dios, porque andamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, bueno es el Señor. Así que siempre vamos a ser tentados, pero ya vamos a terminar para no cansarnos. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. El origen de la tentación, ¿de dónde viene? Las etapas de la tentación, que no pasó de la noche a la mañana, sino que hubo un proceso, despacio, despacio, cuando acordó, y luego la persona puede llegar hasta tener la mente cauterizada, que lo que antes, o sea, pierde la sensibilidad, que lo que antes le parecía que era pecado, ahora lo nota como común. Amén. ¿Se entiende, verdad? Porque ha perdido aquel temor de Dios. Lo que le parecía que era pecado, perdió el temor de Dios y ahora se vuelve
un estilo de vida, porque hubo un proceso, son las etapas de la tentación. Luego, Dios nos ha dejado, por último, hermano, como número 3, Dios nos ha dejado también a nosotros las armas para resistir a esa tentación. No estamos desarmados ni estamos solos. Tenemos un arsenal a nuestra disposición, y esa la tiene usted y también la tengo yo. Dice la Biblia que no andamos nosotros, aunque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, como dice, poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, como dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria al Señor. No importa cuánto llega a nuestra mente, lo debemos de llevar cautivo a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Usted y yo tenemos un arsenal a nuestra disposición para que podamos resistir a cualquier ataque del enemigo. Dice Pablo que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que nosotros podemos llevar. Aún al siervo joven del Antiguo Testamento perdió sus animales, perdió su familia, y de último perdió también su esposa en un lapso de 3 horas. Pero el diablo siempre estaba allí acusándolo, pero Dios sabía que aquel hombre podía resistir todos aquellos ataques. Acordémonos que Dios nos conoce a nosotros y que tenemos armas disponibles para poder resistir cualquier ataque del enemigo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Yo no sé cuál tentación está usted peleando en este momento, pero todos tenemos una. Aleluya. Y solo hay alguien que la conoce, y es usted y Dios. Y posiblemente llega tiempo batallando, y son cosas que nos jalan. A veces es la vida pasada, las cosas pasadas. Pero Dios quiere darnos una vida victoriosa. Nos podemos poner en pie un momentito y vamos a orar, por favor. Gloria a Dios. Y si hay una tentación que usted cree que la tiene que traer aquí al altar, venga y déjela aquí. No se la vaya a llevar para la casa. Aleluya. Gloria a Dios. Puede ser materialismo. Puede ser cualquier cosa. Su vida pasada. Puede ser adicción a algo que es indebido. Puede ser ira. Puede ser orgullo. A veces puede ser hasta pereza. Usted póngale nombre y usted la conoce. Gloria a Dios. Pero tenemos algo poderoso en esta vida. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, mi Dios. Aún el rey David dijo: devuélveme el gozo, porque sabía que había pecado, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta tarde, oh Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, te adoramos en este día, Señor. Hay gente aquí, Señor, batallando, Dios mío, librando una guerra, Dios de la gloria, aleluya. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Qué bueno eres, Señor. Oh Espíritu Santo, digno de honra, digno de alabanza. Gloria a tu nombre, Señor. Hay gente, Dios mío, sufriendo, pasando, Dios mío, tristeza, pasando desesperación. En esta hora, Señor, aleluya, devuelve el gozo de nuestra salvación, oh Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te adoramos, Señor, en este día. Espíritu Santo, gloria a tu nombre, Señor. Te necesitamos, Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi Dios mío, pruebas, tentaciones. En esta hora, Señor amado, yo le ruego, Padre Santo, toque vida, Señor. Queme todo lo que nos sirve, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Dios mío, que nos detiene, Padre Santo. Hay gente con parálisis, oh Señor, que no puede caminar, oh Señor. Yo le ruego en esta hora, Señor, que pueda, Dios mío, caminar, que pueda correr, que pueda, Dios mío, caminar, andar en las alturas como David, oh Señor, para que pueda derrochar al enemigo, Señor, porque no tenemos esa lucha contra carne ni sangre, Señor, sino contra esos principados. Pero tenemos, oh Dios mío, las arras, oh Señor, la fuerza que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dejado, Padre eterno, la espada del Espíritu. Tenemos la palabra suya, Señor. Tenemos, oh Dios mío, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor. Yo lo creo, Padre Santo, que tenemos la victoria segura en el Señor. Aleluya.